A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, financiero, laboral, pero como siempre tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender nuestro marco regulatorio vigente. El día de hoy nuevamente tengo la grata presencia de mi querido amigo el doctor Alexei Estrella. Estimado Alexei, bienvenido a Tributación de hoy y quiero topar un tema de gran importancia para la profesión contable del país: la representación de los contadores en los diferentes gremios profesionales locales e internacionales. Para mí es un gusto tenerte nuevamente en nuestro programa porque sé de tu experiencia como instructor no solo en el ámbito local, sino en el ámbito internacional. Tu representación en el exterior a nuestro país verdaderamente nos llena de orgullo, sobre todo a los que estamos relacionados con el ámbito contable y financiero. Bienvenido, querido Alexei. Sí, muchas gracias, Cris. Es un gusto participar y compartir con todos los televidentes el nuevo contexto en el cual se desarrolla la contabilidad a nivel internacional. Estimado Alexei, cuando tú dices un nuevo contexto, yo quisiera comenzar primeramente enfocándonos que la profesión contable del país, una profesión activa, una profesión que definitivamente tenemos el cumplimiento obligatorio de muchas leyes y sobre todo para que nuestro trabajo sea un trabajo profesional, un trabajo requerido en el ámbito profesional. Hoy por hoy nuestros agremiados tienen esa necesidad de estar dentro de una casa, yo digo de la casa de la profesión contable. Tú como representante, y vamos a hablar de una designación muy importante que el Colegio de Contadores Públicos de Pichinchi del Ecuador en días pasados pues decidió sobre tu persona en una representación internacional que más adelante nos vas a comentar. ¿Cuál es la importancia de estar agremiados, Alexei? Vamos primero al ámbito local. ¿Cuán importante es estar agremiado aun cuando no exista esa obligatoriedad dentro de nuestra normativa? Bueno, los gremios es algo que vienen desde la época antigua, podemos hablar desde el siglo V, en el que empezaron a crearse los gremios de constructores, los gremios de comerciantes, y poco a poco se siguió desarrollando esa concepción. ¿Qué buscaban los gremios? Los gremios lo que buscaban es el bienestar de sus agremiados y además de eso controlar y regular el mercado. Era algo muy interesante en que la forma en el que se manejaba la oferta y la demanda de los productos, la calidad de los mismos y el compromiso de ejecución de los mismos recaía sobre la organización. Entonces, yo era un constructor, iba a realizar una casa. Si yo fallaba en algo, quien me reclamaba era el gremio, porque yo iba directamente al gremio a decirle, ella es uno de sus miembros y él actuó mal en su profesión. Entonces los gremios eran muy expeditos en clasificar, seleccionar a todos sus componentes. Y ahí existen los niveles, ¿no? Desde un aprendiz, un compañero o un maestro que tenía su nivel de responsabilidad social, no solamente a nivel personal. Entonces los gremios vienen justamente a sustentar esa alma del espíritu organizativo. Qué interesante lo que tú me acabas de decir. Yo te digo con orgullo, por muchos años fui presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Pichinchi del Ecuador y siempre el objetivo de nuestras agremiaciones era que vengan los profesionales, nos consolidemos como un gremio participativo, un gremio técnico, pero sobre todo esto, que de alguna manera nos autorregulemos para prestar unos servicios profesionales de calidad, bajo todas las normativas de ética, de moral, pero de todo lo que tú dices es interesante. Son los gremios, llamado, poder organizativo, a que en cierta manera sea la directriz de lo que el profesional contable
debe o no debe hacer. Y tú lo has hablado con muchísima precisión. No es un tema nuevo esto de la agremiación. Sí, no es un tema nuevo, pero siempre será importante. Aun cuando no sea obligatorio. Aunque no sea obligatorio, o sea, directamente la responsabilidad que tiene un contador ante la sociedad no puede estar superditada solo por su persona, sino debe estar superditada por su capacidad y su calidad profesional. ¿Y cómo podemos nosotros establecer la calidad profesional? ¿Cómo podemos establecer estándares de probidad de un profesional? Es justamente estableciendo organismos, gremios que brinden el soporte necesario para que cumpla su función de una manera adecuada. Cuando tú dices los gremios estamos llamados a generar ¿qué para la profesión contable? Unidad y representatividad. Unidad y de representatividad. Yo creo que el gremio es la casa principal donde no solo el contador tiene que venir a generar, yo digo, a lo mejor un beneficio, una capacitación, también es la representatividad ante los diferentes organismos de control. Y en un caso como nosotros, los contadores, pues somos una profesión muy requerida, pero también yo siempre lo digo públicamente, una profesión que tenemos demasiadas responsabilidades en el ámbito civil y en el ámbito también penal. Entonces, yo creo que el estar agrupados, agremiados, va a generar un beneficio tácito, pero también una protección tácita a nuestros agremiados como tal. Sí, el respaldo de la profesión, y nos vamos a un nuevo rol. El respaldo de la profesión, no solamente local, sino internacional, responde a los nuevos contextos en el cual se desarrolla la economía global. Estamos hablando que los contadores ecuatorianos tenemos las diferentes agremiaciones para libre y voluntariamente ir y participar como agremiado, como afiliado, como socio. Pero tú acabas de decir algo que es fundamental, que el contador ecuatoriano no solamente está inmerso en un contexto nacional, en un contexto local, sino que también tenemos un contexto internacional, y la representación de los contadores ecuatorianos a través de sus gremios en estas, hablemos, organismos o esferas internacionales es importante. De sobremanera. Deberíamos hablar un poco de del génesis de cómo iniciaron los contextos de las organizaciones internacionales. Cuéntame. Y entre ellas podemos focalizarnos en la AIC, CILEA y AIFAC. Quiero comenzar con AIC para los televidentes que no se identifican con estas siglas. La AIC es la Asociación Interamericana de Contabilidad y que de por sí nuestro país es miembro de esta organización. Sí, efectivamente. Es la institución o el gremio internacional más antiguo de América. Debemos considerar que se creó en el año de 1943. ¿Y cuáles fueron los orígenes? Un representante de los contadores puertorriqueños se dio cuenta que el momento en el que quería unificar criterios con una empresa, con contadores venezolanos, hablaban criterios totalmente dispersos. Si bien es cierto, muchos escritos todavía estaban dados por la traducción mexicana de normas americanas, el contexto de aplicación en cada país difería. Y justamente eso motivó, y él se demoró 5 años en poder convencer que se cree la primera organización que no se llamaba Asociación Interamericana de Contabilidad, sino se llamaba Conferencia Interamericana de Contabilidad. Y justamente asistieron y tuvo una gran acogida porque se vio la necesidad en un mundo globalizado en el que las empresas requieren transaccionar internacionalmente, hablar términos similares. Y de ahí nació la iniciativa de la Asociación Interamericana de Contabilidad de ser un paraguas y ser un órgano que trate de coordinar los esfuerzos de todos los colegios profesionales de las Américas para hablar un idioma contable similar, adaptado a nuestra realidad. Y desde ahí nace la Asociación Interamericana de Contabilidad. Con lo que tú me estás diciendo, estos organismos internacionales lo que buscan es que nuestra profesión contable se internacionalice. De cierta manera, un contador en el estado ecuatoriano, en el Ecuador, que cumple ciertas normas obligatorias en contabilidad, si tenemos lenguajes comunes podemos realizar nuestra profesión en cualquier parte del mundo. Pero estos organismos internacionales nos van facilitando esos lazos de hermandad, de saber qué está pasando con la profesión contable en el Ecuador, qué está pasando con la profesión contable, me supongo, en Argentina, en México. Esto es lo que buscan realmente estas organizaciones internacionales, integrar a nivel América y a nivel mundo a los contadores. Integrar y convertirse en un foro de discusión de los aspectos relevantes de la profesión representativa en América. Mira lo que tú estás diciendo, un foro de discusión.
algo totalmente válido e interesante como tal. Alexei, cuéntanos, nos enteramos que hace poco tiempo, hace unos días, tú que eres parte del directorio del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador, y que el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador es parte de la organización de AIC, de este organismo americano tan importante y, como tú lo dices, el más antiguo de América, fuiste designado como nuestro representante del Colegio y de los Contadores Ecuatorianos ante AIC. Cuéntanos un poquito esa designación y qué es este vínculo importante que se debe tener, y en este caso, a través de ti. Bueno, justamente uno de los aspectos fundamentales es la representatividad de los países dentro del foro de AIC, porque quienes alimentan, retroalimentan y hacen las propuestas serán los representantes de cada país ante las realidades que se van dando en cada jurisdicción. El cargo propuesto verdaderamente es una responsabilidad muy interesante, porque implica tratar de consensuar toda la realidad ecuatoriana, definir nuestros contextos ante la globalización, porque como tú lo has dicho, el contador ya es global, pero no es por la fuerza, porque todas nuestras transacciones ya tienen tintes internacionales. Realizamos exportaciones, realizamos importaciones, realizamos muchas veces convenios con otras empresas, lo que quiere decir que el idioma que debemos hablar contablemente debe ser un idioma entendible y comprensible en todas las jurisdicciones. Y cuando existan algún tipo de divergencia entre los países, ahí es donde nacen estos foros de discusión. Sí, que AIC es un focalizador. AIC no es un emisor de normas. Correcto. AIC lo que sirve es un foco de representatividad para poder discernir los aspectos que deben tomarse en cuenta en órganos internacionales de emisores o reguladores sobre la profesión en sí. Y justamente hay muchas comisiones que tratan de cubrir la realidad del contador, o sea, investigación contable, la parte de pymes, la parte de tributación, la parte de peritos contables. O sea, existen varias comisiones dentro de AIC que justamente motivan a todos los países que se integren activamente para tratar de definir los nuevos campos de acción del contador internacional. Qué interesante. Yo, con lo que tú nos estás diciendo, y cualquier persona que nos está mirando, pero sobre todo nuestros colegas contadores, nuestra profesión contable, es pasar un mensaje claro. Y el mensaje es: no puedo como país estar aislado del contexto mundial. Porque si tú me dices que estos organismos internacionales buscan en cierta manera armonizar estas digamos, funciones o estas interpretaciones de lo que debe hacer un contador en su contexto de la contabilidad, es importantísimo. Porque de alguna manera vamos a sentir que los contadores, tanto locales como internacionales, no estamos solos. Tenemos organismos que nos van a permitir que nuestro trabajo como tal se encuentre en lineamientos adecuados, técnicos y correctos. Uh-huh. Y es tan interesante que, si bien es cierto, la AIC representa aspectos de nuestra idiosincrasia americana, también tenemos organismos como el CILEA. Cuéntame de CILEA. CILEA, un organismo internacional, y que lo vamos a decir con sano orgullo. También el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador es parte de CILEA. Claro, el Comité de Integración Latino-Europa-América, en el que tenemos el gusto de que Cristina sea una de las vicepresidentas. Muchas gracias, Alexei. Para mí es un verdadero orgullo ser una de las vicepresidentas de CILEA. Sí, nace por otra necesidad también. Tal como América regionalmente debe tener su representatividad, nuestro idioma, el español también, o el latín, debe tener su representatividad. Estás hablando que CILEA, y no lo quiero decir yo como representante, sino tú, porque también eres parte del comité de CILEA, es esta alianza entre los contadores latinoamericanos y los contadores latinos de Europa. Sí, de origen latín. Entonces nosotros tenemos el contexto de que idiomáticamente nos unen raíces, tanto en el francés, el italiano, el rumano, el español, el portugués tiene la misma base latina. ¿Y por qué decimos que hay esa necesidad? Porque muchas veces del contexto anglosajón, cuando se emite una norma, cuando se emite un pronunciamiento, no se ajusta a la realidad idiomática latina. Una palabra no existe una traducción precisa, y eso ocasiona que exista una diversidad de criterios en forma general. Hubo esta iniciativa de un grupo muy proactivo, el que formas parte, en el que verdaderamente se ha visto grandes frutos. Estudios sobre tributación, estudios sobre aspectos de empresas,
de responsabilidad comercio social. informático. Sí, muchos temas que verdaderamente nos rompen la frontera. Ya no estamos hablando solo de la América, estamos hablando de otro continente, de otras visiones que verdaderamente nos vuelven más globales y el contador inmerso dentro de ellos. Y además algo que es interesante, porque este contacto que hoy la profesión contable tiene, ya no solo a nivel América, gracias a IC, sino ahora a través de Silea, incluso va generando oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo profesional a la profesión contable, porque ya sabe que tienes un partner, tienes una agremiación internacional que puede solventar muchas dudas, incluso dudas también empresariales, que eso también es importante que sepan, que porque a lo mejor yo estoy realizando transacciones con un cliente que está en Italia, que está en España y no conozco su regulación contable o su regulación tributaria, ese tipo de organizaciones nos dan la mano, porque son muy activas, son redes activas en donde puedes obtener información de una manera primero segura, técnica y rápida. Sí, efectivamente, un aspecto muy relevante del CILEA son las famosas ruedas de negocios, en los cuales justamente se define un contexto. Muchas veces escuchan Ecuador y se imaginan África. Lastimosamente, claro, a veces, lamentablemente es el desconocimiento, yo lo digo públicamente, el desconocimiento de saber, lo digo que hasta por cultura general debemos conocer, pero bueno, nosotros estamos en una posición como país que es nuestra obligación que nos conozcan. Claro, y el momento en el que nosotros revelamos la realidad de Ecuador, se vuelve como un país muy interesante para poder definir futuras inversiones. Algo que mucho les gustaba a la gente europea es que, por ejemplo, nosotros tenemos una moneda dura, que es el dólar. Yo les había hablado que sí, que aquí en el Ecuador existe una ley tributaria muy buena, a mi criterio particular, yo comparto que es una ley tributaria muy buena y además que existe esa sinergia entre los organismos de control y los contadores, que también te crea estabilidad y seguridad jurídica, que lógicamente creo que todos estamos enfocados en lo mismo, todos queremos que el país salga adelante, todos queremos productividad, todos queremos estandarizar mercados locales e internacionales. Y a través de estos gremios internacionales yo creo que el contador, y no solo el contador, incluso las empresas, podemos ir viendo nuevos horizontes de cómo hacer que crezcamos en esta parte de nuestros ingresos, de nuestros mercados. Sí, la economía rota en base a la seguridad y el contador se vuelve en quien da fe y transparencia de la realidad financiera de un inversionista en nuestro país. Y así es, el inversionista que tenga acá contabilidad clara y transparente y que sean buenos inversionistas, se va a sentir seguro. Hasta aquí siento que el estar en AIC, estar en Silea son cosas muy positivas, no solo para nuestra profesión contable, sino también para el Ecuador. ¿Qué sigue más arriba? Sí, más arriba ya vamos al top. El top digo de los top, lo más importante para la profesión contable del país. Sí, justamente el aspecto relevante dentro de la profesión contable se denomina IFAC, la Federación Internacional de Contadores. IFAC, un sueño de cada país pertenecer, yo digo, a nuestra casa principal. Claro, y es de una entidad muy seria y muy rigurosa para poder hacer la selección de sus miembros. Debemos recordar que para IFAC solamente existe un representante por país. Perfecto. Y hacen una evaluación. Por muchos años. Sí, hacen una evaluación muy consensuada sobre qué requisitos debería tener esta organización. Y ahí nosotros nos podemos ver qué es lo que busca IFAC dentro de sus objetivos, ¿no? Busca verdaderamente una formación integral. Ya no solamente normas de auditoría, normas de contabilidad, a pesar que IFAC es el emisor de las normas del sector público, de las normas de auditoría, de las normas de educación, de las normas de ética. Para la profesión contable. Para la profesión contable. A más de eso, exige que existan varios puntos relevantes dentro de toda organización, la ética. Cuando tú me hablas, y esto creo que le conviene a nuestro país, de que el Ecuador sea parte ya de IFAC. Hoy estamos con AIC, hoy estamos con Silea y esperemos que mañana estemos con IFAC. Yo creo que al país le conviene que nosotros pertenezcamos a estos organismos internacionales, porque tú acabas de decir, IFAC está interesado en que los contadores apliquen normas de aseguramiento, normas de auditoría, las NIFs, códigos de éticas, porque tenemos un código de éticas de IFAC, en el caso del Colegio de Contadores se aplica el código de ética de IFAC.
Pero también hablas de algo muy interesante, que exista ética y transparencia, y yo creo que eso es lo que más le interesa al Estado como tal, al país como tal. Bueno, pienso que no solamente es un interés del Estado, es un interés de la sociedad. De la sociedad, totalmente de acuerdo. IFAG, ¿un sueño que se va a hacer realidad para nuestro país, Alexei? Esperemos que sí, es un duro proceso poder demostrar la calidad de gremio y poder demostrar que todos los procesos que ellos requieren se van cumpliendo. Y en esos procesos está la capacitación a los agremiados, así es, está la representatividad ante los organismos de control, perfecto, está la parte de auditoría, de control de calidad de los trabajos de auditores y de contadores, un tema muy discutido últimamente, pero que efectivamente nosotros lo que debemos es brindar las herramientas para que exista ética, capacidad y calidad en cada uno de los gremios. Yo espero de corazón, y te digo como una activa contadora, y sobre todo por haber estado mucho tiempo en el tema gremial y como representante de Silea ante el Ecuador y con mi equipo de contadores, que se llegue a este proyecto final, que se llegue, Dios quiera, y lo digo de corazón, a que Ecuador vuelva a IFAG y que estemos con IFAG. La representación de nosotros como contadores en gremios locales y en gremios internacionales es importantísimo, importantísimo por todo lo que tú muy acertadamente nos has dicho. Yo quiero que les mandes un mensaje a todos los contadores, a todos los auditores que nos están viendo. Un mensaje yo quiero que sea motivador de la importancia de estar agremiados, de la importancia de hacer las cosas en un conjunto de profesionales con un solo objetivo, que es el bienestar de la profesión contable y de auditoría del país. Podríamos comentar de que afortunadamente nuestra profesión está dando un salto importante, tal como la máquina de escribir desapareció. Durante muchas décadas la máquina de escribir era el pie de cabecera del estudiante para sus trabajos. Actualmente es una pieza de museo. Así es, una pieza de museo. Y el contador, si no del salto de la internacionalización, de la capacitación y de la calidad de información, se convertirá también en una máquina de escribir. Y en eso queremos decir que se convertirá en una pieza de museo. El contador tiene que actualizarse, el contador tiene que renovarse, el contador tiene que tomar las decisiones adecuadas, el contador tiene que sentir que su gremio le va a apoyar en cualquier acción que él tome. De tal manera, mi estimado Alexei, me siento totalmente complacida con tu presencia, agradecerte porque cada vez que tú vienes a mi programa, yo me motivo de ver gente tan consolidada en sus conocimientos y que sabe que el tema de la internalización en tu caso es muy importante. De mi parte, como siempre, estamos cerrando una edición más de Tributación de hoy con invitados de altísima calidad y como siempre, recordándoles que nos volveremos a ver en Tributación de hoy. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.